12 años. Eso es lo que duró la pesadilla total. Un imperio que prometió milenios de gloria se desmoronó en menos de una década y media, dejando solo ruinas humeantes y el olor metálico de la derrota en cada ciudad y cada pueblo. La caída de Berlín en 1945 no fue solamente una rendición militar, sino la implosión total de un espíritu, una identidad nacional destrozada bajo el peso de sus propios y espantosos crímenes de guerra. Pero el drama histórico de Alemania no comienza en el siglo XX, ni siquiera con las guerras napoleónicas o con la Reforma Protestante. Para entender la magnitud de su tragedia y también de su formidable renacimiento, debemos rastrear la herida abierta que ha definido a este pueblo desde sus orígenes más remotos. La obsesión permanente por conseguir la unidad y el precio mortal que siempre ha terminado pagando por alcanzarla. Este es un relato que abarca 2000 años de sangre, divisiones internas y una búsqueda constante por definir lo que significa ser un alemán en el corazón mismo del continente europeo. Es una historia de héroes y tiranos, de genios filosóficos y de una barbarie organizada que cambió para siempre el rostro de la civilización mundial. El primer gran conflicto se libró en el barro y la niebla. Para el pujante Imperio Romano, la vasta tierra al este del río Rin era poco más que un yermo inestable, una peligrosa jungla habitada por tribus bárbaras que se negaban rotundamente a ser domesticadas por la ley y el orden que ofrecía la civilización. Los germanos eran considerados salvajes feroces, grandes guerreros que vivían en los bosques, ajenos a los refinamientos del mármol y de las complejas estructuras sociales. La estrategia de Roma era clara: expandir su frontera hasta el río Elba para dominar todo el territorio y extraer sus recursos, su valiosa madera y sus esclavos. Roma envió a uno de sus generales más experimentados, Publio Quintilio Varo, un político con más ambición que inteligencia militar, para imponer la ley imperial en aquellas tierras indómitas y desconocidas. Varo creía que la conquista estaba completada y que solo faltaba organizar la recaudación de impuestos, pero no sabía que estaba siendo observado por un hombre que había aprendido todas las tácticas secretas y los puntos débiles del ejército que lo había educado. Se llamaba Arminio y era un príncipe de la tribu de los queruscos que había servido con honores en las legiones romanas. Arminio era un romano de nombre y un germano de corazón salvaje, y vio la debilidad intrínseca del general Varo, la arrogancia absoluta. Fingiendo lealtad, Arminio guió al general romano y a 3 legiones completas, un total de unos 15.000 hombres de élite, hacia una trampa mortal tendida profundamente en el espeso y oscuro bosque de Teutoburgo. En el año 9 después de Cristo, lo que siguió no fue una batalla, sino una aniquilación masiva, lenta y muy brutal. Durante 3 días, las legiones romanas, agobiadas por el lodo, la lluvia, los árboles caídos y las flechas que llovían desde la oscuridad, fueron masacradas por los germanos que conocían perfectamente el terreno. Las crónicas de la época narran el horror de aquella carnicería, una masacre donde los soldados romanos fueron desollados o crucificados. Varo, humillado y vencido, prefirió arrojarse sobre su propia espada. Cuando la noticia del desastre llegó a Roma, el emperador Augusto golpeó su cabeza contra la pared gritando: «Varo, devuélveme mis legiones». Esta victoria en Teutoburgo es más que una simple batalla. Es el momento fundacional y mítico de lo que luego se entendería como la nación alemana, porque detuvo la expansión romana y definió el Rin como la frontera cultural, separando para siempre el mundo latino y mediterráneo del vasto y complejo mundo germánico. Pero el triunfo de Arminio solo duró lo que tardaron las tribus en volverse a pelear entre ellas. Una vez desaparecida la amenaza romana, la desunión histórica regresó y el propio Arminio fue asesinado por sus propios parientes, que temían su creciente e indeseable poder personal.
El gran problema de Alemania, su obsesión y su condena, había nacido. Durante los siguientes 1000 años, estos pueblos germánicos se dispersaron, conquistaron y se mezclaron con otros grupos, formando reinos temporales, pero nunca una nación unificada que pudiera abarcar a todos los pueblos que compartían esa misma lengua ancestral. La tierra de Germania era un caos de ducados, obispados y pequeños feudos. El Sacro Imperio Romano Germánico, fundado en el siglo X por Otón el Grande, fue un intento ambicioso de revivir la gloria de Carlomagno y de crear un imperio continental, pero su nombre era engañoso. Nunca fue verdaderamente sacro, rara vez fue romano, y apenas sí fue un imperio en el sentido moderno del término, sino una red de lealtades feudales. Este Sacro Imperio Romano Germánico fue la matriz de la identidad alemana, un mosaico vasto y descentralizado de cientos de estados soberanos diferentes, cada uno con sus propios impuestos, sus propias leyes y sus propios ejércitos privados, todos ellos bajo la supuesta soberanía de un emperador que en realidad poseía muy poco poder central. Esta fragmentación interna crónica permitió la supervivencia de una cultura rica, pero la hizo vulnerable, la dejó indefensa ante cualquier conflicto interno o ante cualquier ataque externo. La estructura política de Germania era un gigantesco polvorín esperando la chispa correcta para explotar en la cara de toda Europa. Y la chispa no vino de un rey ambicioso o de un ejército invasor extranjero, sino de un monje austero que clavó 95 tesis en la puerta de una humilde iglesia en la ciudad de Wittenberg, en el año 1517. Este hombre se llamaba Martín Lutero, y su rebelión desató el fuego que consumió el continente por 2 siglos completos. Lutero no solo cuestionó el poder absoluto de la Iglesia Católica Romana y del Papa, sino que, al traducir la Biblia al alemán coloquial, por primera vez le dio a los pueblos dispersos de Germania un idioma común para hablar de Dios, de sus valores y de la compleja moralidad, creando el primer cemento cultural verdaderamente unificador. El dilema de Lutero se convirtió rápidamente en un dilema político para todos los príncipes que conformaban aquel vasto imperio. Aceptar la reforma significaba arrebatar la inmensa riqueza y el poder de Roma, pero también significaba romper de manera permanente con la milenaria tradición que había sostenido la autoridad imperial durante todos esos siglos. La fe se convirtió en un arma de guerra civil. La división entre católicos en el sur y protestantes en el norte se convirtió en una línea de fractura que se mantuvo durante siglos y que sigue siendo perceptible hoy en día. Europa se estaba convirtiendo en un barril de pólvora y Alemania se encontraba justo en el centro del detonante. La consecuencia fue la guerra que lo cambió absolutamente todo. La Guerra de los 30 años, que se extendió desde 1618 hasta 1648 y que no fue solo un conflicto religioso entre católicos y protestantes, sino un complejo conflicto geopolítico donde todas las potencias europeas intervinieron. La guerra fue una tortura sin fin para la población civil. Mercenarios de todas las naciones devastaron sistemáticamente el territorio germánico, dejando a su paso una estela de hambruna, enfermedades y una brutalidad inimaginable que dejó una cicatriz psicológica en la identidad alemana que perduraría por siglos. Se calcula que, en algunas regiones, hasta la mitad de la población rural simplemente fue borrada del mapa, una carnicería demográfica que paralizó el desarrollo económico y social durante más de 100 años. Alemania, como concepto político, quedó reducida a ruinas, a un puñado de pequeños estados celosos de su miserable y limitada soberanía. De las cenizas de esta devastación surgió un nuevo jugador en el norte, un estado frío y militarista que ya no se preocupaba por los ideales del viejo imperio o por los debates teológicos de Roma. Este era el ascenso imparable de Prusia, una potencia que entendía que el poder real no provenía de la fe, sino únicamente del acero.
La familia Hohenzollern de Prusia creía en una disciplina férrea y en una burocracia eficiente, creando un ejército pequeño pero perfectamente entrenado, que era la envidia y el terror de todos sus vecinos. La meta prusiana era clara y brutal: forjar una nación unificada por la fuerza militar si era necesario. Prusia se convertiría en el martillo que, finalmente, rompería la vieja estructura de la débil Germania y obligaría a la unificación de todos los pueblos germánicos, pero no sin antes desatar una serie de nuevas y catastróficas guerras que redefinirían para siempre el concepto de nación y el equilibrio de fuerzas en el viejo continente. Silencio. El Sacro Imperio Romano Germánico, una estructura que había durado 1000 años, se disolvió finalmente bajo la presión incontenible de Napoleón Bonaparte, quien marchaba hacia el este con su ejército revolucionario, decidido a reescribir por completo el mapa político del continente. Era el año 1806 y la humillación fue total. La respuesta de Prusia y el resto de los estados germánicos a esta invasión no fue la unidad, sino la rendición apresurada y la adaptación servil a la voluntad inmutable de un emperador extranjero. Los príncipes alemanes se hicieron vasallos de Napoleón, un acto de cobardía que muchos intelectuales de la época condenaron duramente. Esta derrota, sin embargo, actuó como un poderoso catalizador, pues el dolor y la vergüenza de la ocupación napoleónica encendieron por primera vez un sentimiento genuino de nacionalismo moderno. Filósofos, poetas y académicos comenzaron a clamar por un nuevo tipo de unidad, no una unidad basada en la fe o en la dinastía, sino en la lengua, la cultura y la memoria compartida. Nació el concepto del Volksgeist, el espíritu del pueblo, una idea romántica que glorificaba la historia, las costumbres y el folclore de las tribus germánicas para diferenciarse absolutamente de la Ilustración francesa. Era la búsqueda desesperada de una identidad propia, fuerte y orgullosa, después de siglos de sentirse divididos y humillados por la historia. El Congreso de Viena, después de la caída de Napoleón, intentó revertir la ola del nacionalismo al establecer la Confederación Germánica, una unión laxa de 39 estados independientes que era poco más que una herramienta para mantener la paz y la supremacía de Austria sobre la región central de Europa. Pero la semilla ya había sido plantada en la mente de millones de personas, y la exigencia de una nación fuerte y unificada se convirtió en un clamor popular imparable que los reaccionarios príncipes no podían silenciar. La revolución burbujeaba bajo la superficie de los salones de baile de la aristocracia europea. El año 1848, el año de las revoluciones, vio cómo la presión popular forzaba la creación del Parlamento de Frankfurt, la primera asamblea elegida democráticamente, que buscaba escribir una constitución y establecer un Estado-nación alemán unificado, libre de la tiranía de los reyes. Fue un momento de optimismo extraordinario, un breve sueño de que la unidad podría lograrse por medios pacíficos y liberales, a través del debate constitucional y la voluntad del pueblo. El Parlamento ofreció la corona de un imperio unificado al rey Federico Guillermo IV de Prusia. Pero el rey prusiano, un conservador acérrimo, se negó a aceptar lo que él consideraba una corona de cloaca, una corona ofrecida por el pueblo en lugar de ser otorgada por la gracia divina. La negativa real pulverizó el sueño liberal y el Parlamento de Frankfurt se desintegró, dejando la unidad como una promesa incumplida. Esta derrota de la vía liberal en 1848 demostró que la unificación, si alguna vez llegaba a producirse, no vendría de la pluma de los filósofos, sino del filo de la espada. Esta cruda verdad fue asumida por un hombre singular, que se convertiría en el arquitecto sangriento del nuevo imperio.
Su nombre era Otto von Bismarck, un político prusiano astuto, reaccionario y obsesionado con el poder real. Bismarck no creía en las utopías democráticas, sino en la pura y brutal geopolítica, y su visión del futuro se resumió en una famosa y escalofriante frase que lo definiría por completo. Bismarck declaró que los grandes problemas de la época no se resolverían con discursos, sino solamente con sangre y hierro. Era una declaración de intenciones, un plan maestro para arrastrar a los pueblos germánicos hacia la unificación a través de la guerra, usando a Prusia como la inevitable punta de lanza. El plan de Bismarck era extremadamente simple: provocar deliberadamente 3 guerras cortas, estratégicas y muy controladas para eliminar a los rivales de Prusia y cohesionar a todos los estados germánicos del sur alrededor del poder militar y la arrogancia triunfante del reino prusiano. La primera víctima de su astucia fue Dinamarca, en 1864. Una guerra que permitió a Prusia apoderarse de los ducados de Schleswig y Holstein. La siguiente, y crucial, fue el enfrentamiento directo con Austria, la potencia que había dominado la Confederación Germánica por demasiado tiempo. En 1866, la guerra austro-prusiana duró solo 7 semanas. Una demostración asombrosa de la superioridad táctica, organizativa y tecnológica del ejército prusiano. La victoria fue tan rápida y devastadora que conmocionó a toda Europa, poniendo fin a siglos de hegemonía austríaca. Austria fue humillada y expulsada permanentemente de los asuntos de la futura Alemania. Los estados del norte de Alemania se unieron a Prusia, formando una nueva confederación que era el claro preludio del imperio. Pero Bismarck todavía necesitaba que los estados católicos del sur, Baviera y Baden, se unieran a su proyecto protestante. Para lograrlo, necesitaba un enemigo común, una amenaza extranjera que forzara a los hermanos germánicos a luchar lado a lado, unidos por el miedo y por la necesidad imperiosa de la defensa mutua. El chivo expiatorio perfecto se encontraba justo al oeste y era el orgulloso y decadente imperio de Napoleón III. Bismarck manipuló hábilmente una disputa diplomática sobre la sucesión al trono español, editando un telegrama de tal manera que pareciera un insulto directo e intolerable al honor de Francia, un acto de provocación calculado para hacer inevitable la guerra contra el emperador francés. Francia mordió el anzuelo del orgullo y declaró la guerra a Prusia en 1870. Los estados del sur, sintiéndose amenazados, cumplieron el plan de Bismarck y se unieron a la causa prusiana, luchando como una sola nación por primera vez en toda su larga y tumultuosa historia. La guerra franco-prusiana fue corta y humillante para Francia. El ejército prusiano, dirigido por el brillante mariscal Helmut von Moltke, rodeó y capturó al propio Napoleón III en la decisiva batalla de Sedan en menos de un mes, un evento que marcó el fin de la hegemonía militar francesa. La victoria total de Prusia no solo unificó a los pueblos germánicos, sino que también estableció un precedente muy peligroso. El imperio nacía de la victoria militar, del desprecio por la democracia y de la imposición de la fuerza bruta sobre la diplomacia. Era un nacimiento marcado por la sangre. El 18 de enero de 1871, en el Palacio de Versalles, en la Galería de los Espejos, un lugar sagrado para la gloria francesa, Otto von Bismarck proclamó oficialmente el nacimiento del Segundo Imperio Alemán. El Deutsches Kaiserreich. Guillermo I, rey de Prusia, fue coronado como el Kaiser, el emperador del nuevo Estado, una superpotencia que había surgido de la nada y que ahora amenazaba el equilibrio de poder que Europa había mantenido desde el Congreso de Viena. Alemania era unida, poderosa y peligrosamente militarista. Pero esa unificación no resolvió la eterna sed de poder ni el antiguo complejo de inferioridad que sentía la nueva nación, sino que lo exacerbó.
Alemania se había convertido en un gigante industrial, pero su llegada tardía al reparto colonial generaba una frustración constante en la clase política y militar. La política exterior de Bismarck, basada en una compleja red de alianzas que buscaban aislar a Francia y evitar la guerra con el resto de Europa, mantuvo la paz durante 2 décadas. Pero el acero prusiano, el motor de la unificación, se estaba oxidando por dentro, esperando una oportunidad para demostrar su inmensa y renovada fuerza. El joven y arrogante Kaiser Guillermo II, nieto de Guillermo I, ascendió al trono en 1888 y pronto chocó con el viejo canciller de hierro. Guillermo consideraba a Bismarck como un ancla conservadora y anticuada que frenaba la ambición legítima de la nueva Alemania de convertirse en una potencia mundial, sin límites. En menos de 2 años, Guillermo forzó la dimisión de Bismarck. La salida del arquitecto de la unidad alemana marcó el fin de la era de la diplomacia astuta y el inicio de lo que se conoció como la política del nuevo curso. Una política audaz y agresiva que buscaba un lugar bajo el sol para el poderoso imperio. Alemania era ya una potencia industrial de primer orden, superando incluso a Gran Bretaña en producción de acero y química, pero el Kaiser se sentía ignorado en el gran escenario global. Quería colonias, respeto y una marina de guerra que pudiera rivalizar en poderío con la imbatible flota británica. La obsesión de Guillermo, segundo por construir una armada de alta mar, una flota de guerra colosal, desató una carrera armamentística naval directa con Gran Bretaña, que dinamitó por completo la confianza entre las 2 principales potencias europeas. La diplomacia dio paso a la desconfianza mutua. El Kaiser era un hombre impulsivo, volátil y militarista, y su política de confrontación destruyó lentamente la compleja red de alianzas que Bismarck había tejido cuidadosamente para garantizar la paz continental. Alemania se estaba aislando a sí misma del resto del continente. El resultado de esta política temeraria fue la formación de 2 bloques armados y nerviosos en Europa: la Triple Entente, compuesta por Francia, Rusia y Gran Bretaña, y la Triple Alianza, que incluía a Alemania, el Imperio Austrohúngaro y la lejana Italia, cuya lealtad era siempre dudosa. La tensión se acumuló como la electricidad en una tormenta de verano. Cada nación creía que el conflicto era inevitable y cada una se preparaba en secreto, asegurando que su ejército sería el primero en movilizarse para conseguir la ventaja inicial en un juego mortal de la gallina. Lo único que faltaba para desatar la catástrofe total era una pequeña excusa, un pretexto geográfico lo suficientemente insignificante como para que los políticos pudieran justificar ante sus pueblos el inicio de una guerra total. Y la excusa llegó en el remoto y conflictivo rincón de los Balcanes. El 28 de junio de 1914, un nacionalista serbio, Gavrilo Princip, asesinó al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, en la ciudad de Sarajevo. Este único disparo fue el detonante que encendió la pólvora acumulada durante 50 años de imperialismo y rivalidad. Austria, apoyada incondicionalmente por Alemania, exigió un ultimátum humillante a Serbia, que era protegida por la poderosa Rusia. En cuestión de semanas, las alianzas se activaron, arrastrando a todas las principales potencias hacia la confrontación que nadie quería realmente, pero que todos se sentían obligados a librar. Alemania, convencida de su superioridad militar y confiada en que la guerra sería corta y gloriosa, activó el Plan Schlieffen. Este plan maestro exigía una invasión masiva a través de la neutral Bélgica para rodear rápidamente a Francia y forzar una rendición en apenas 6 semanas, antes de que Rusia pudiera movilizarse por completo. La violación de la neutralidad belga garantizó la entrada inmediata de Gran Bretaña en el conflicto, convirtiendo una guerra continental en una guerra mundial.
los alemanes marcharon confiados a través de Bélgica, llevando consigo la misma arrogancia militar que había creado el imperio 40 años antes. Pero la guerra no fue corta. Los franceses, con el apoyo de los británicos, detuvieron milagrosamente el avance alemán en la primera batalla del Marne, obligando a los invasores a atrincherarse y cavar en una carrera desesperada por ganar la ventaja de la posición. La guerra de movimiento terminó. El frente occidental se convirtió en una inmensa herida abierta de 700 kilómetros de trincheras fangosas, alambradas y tierra de nadie. Un matadero donde la tecnología del siglo XX se encontró con las tácticas obsoletas del siglo XIX, resultando en un horror sin precedentes. Millones de jóvenes alemanes, británicos y franceses fueron engullidos por el lodo y por el fuego de las ametralladoras, viviendo durante 4 años en un infierno de ratas, frío y el constante rugido de la artillería que destrozaba el paisaje y el alma de los hombres atrapados. En el frente oriental, la situación era más fluida, pero igualmente brutal. El ejército alemán, bajo el mando del mariscal Hindenburg y el general Ludendorff, infligió derrotas masivas a los rusos en Tannenberg, capturando a cientos de miles de prisioneros de guerra. Pero la victoria alemana en el este no aliviaba la presión asfixiante del oeste, donde la guerra se había convertido en un conflicto de desgaste industrial y demográfico. Alemania comenzó a sufrir las terribles consecuencias del bloqueo naval británico que cortó el suministro de alimentos esenciales. La desesperación se apoderó de los líderes alemanes, llevándolos a decisiones catastróficas. En 1917, reanudaron la guerra submarina sin restricciones, hundiendo barcos mercantes neutrales, un acto que finalmente obligó a la poderosa y aislacionista nación de los Estados Unidos a unirse a la guerra. La entrada de Estados Unidos inclinó la balanza de recursos, moral y mano de obra irrevocablemente contra Alemania. Mientras tanto, en el frente doméstico, el pueblo alemán se moría de hambre y la fe en el Kaiser y en la victoria se desvanecía rápidamente bajo el peso de la miseria. A finales de 1918, con millones de sus mejores hombres muertos o heridos y con una revolución que ya ardía en las calles de Berlín y Múnich, el alto mando alemán se dio cuenta de que la derrota era inevitable e inminente y decidió buscar un armisticio para salvar lo que quedaba del imperio. Pero la humillación no había terminado. El Kaiser Guillermo II, el hombre que había arrastrado a la nación a la catástrofe, abdicó y huyó a Holanda. El 9 de noviembre, en medio del caos revolucionario, se proclamó la República de Weimar, un gobierno improvisado que heredó el desastre absoluto. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, se firmó el armisticio. Alemania había perdido la guerra más grande y devastadora que el mundo hubiera visto. Pero el ejército, aunque vencido, nunca fue realmente aniquilado o desintegrado en el campo de batalla. Esta paradoja resultaría fatal para el futuro de la joven república. El alto mando, que había provocado la derrota, comenzó a difundir inmediatamente el mito venenoso de que el ejército no había sido derrotado por los enemigos, sino que había sido traicionado internamente por los políticos socialistas que habían firmado la paz. El mito de la puñalada por la espalda, o Dolchstoßlegende, se convirtió en el arma política favorita de la derecha radical, un veneno lento y corrosivo que minaría la legitimidad de la República de Weimar desde su nacimiento. El caos era total y la nación buscaba a alguien a quien culpar. El año 1919 trajo consigo el Tratado de Versalles, el documento de paz que, más que cerrar la guerra, sirvió como una sentencia de muerte lenta e implacable para el futuro de la joven República de Weimar. Fue una paz dictada, sin negociación, una humillación total y absoluta.
Alemania fue obligada a aceptar la total responsabilidad moral y material por iniciar la Primera Guerra Mundial. Las condiciones impuestas por las potencias aliadas eran draconianas: pérdidas territoriales masivas, desarme militar casi total y el pago de unas reparaciones de guerra astronómicas e imposibles de asumir. El sentimiento general en Alemania era de indignación profunda e injusticia. La derecha radical se aprovechó de este resentimiento, argumentando que los políticos de Weimar eran unos débiles traidores que se habían arrodillado ante los vencedores. La República había nacido con un estigma de deshonor. La nueva Alemania era una democracia frágil, asediada desde el principio por la violencia política, los intentos de golpe de Estado, tanto de la extrema derecha como de la izquierda comunista, y una devastadora hiperinflación económica que pulverizó los ahorros de millones de ciudadanos de clase media. En 1923, la crisis alcanzó un punto de delirio económico. El dinero perdió su valor tan rápido que los billetes eran usados como papel pintado o como combustible para calentarse, eliminando la confianza en el Estado y dejando una cicatriz permanente en la mente del pueblo alemán. En ese clima de resentimiento, caos y desesperación, en Múnich, un agitador político oscuro y marginal comenzó a ganar notoriedad. Era un veterano de guerra fracasado y sin rumbo, que canalizaba su furia en la retórica del odio contra los culpables de la derrota, la humillación y la crisis económica. Su nombre era Adolf Hitler. En su ideología venenosa, el Tratado de Versalles era la prueba de una conspiración internacional de judíos, socialistas y comunistas que habían apuñalado a la gloriosa Alemania en la espalda, destruyendo el espíritu de la nación desde dentro de sus fronteras. En 1923, en un intento fallido de tomar el poder en Baviera, Hitler fue arrestado, un evento que pareció insignificante en su momento. Pero la prisión le dio el tiempo para escribir su manifiesto político, Mein Kampf, donde delineó sin tapujos su visión apocalíptica para Alemania. Hitler prometía la purificación de la raza, la restauración del honor nacional mediante la aniquilación del Tratado de Versalles y la creación de un vasto imperio alemán, un Tercer Reich, que duraría los 1000 años que el Segundo Reich de Bismarck no pudo resistir. A mediados de la década de 1920, la República de Weimar experimentó un breve respiro económico. Llegaron préstamos estadounidenses y la cultura alemana floreció en un estallido de creatividad sin límites, desde la arquitectura de la Bauhaus hasta el cine expresionista de vanguardia. Pero esta edad de oro fue superficial y dependía totalmente del dinero extranjero, el cual desapareció de un día para otro con el crack de la bolsa de Wall Street en octubre de 1929, arrastrando a la economía mundial hacia la Gran Depresión. El impacto en Alemania fue brutal e instantáneo. La ayuda estadounidense se retiró, las fábricas cerraron masivamente, y millones de personas cayeron en el desempleo total. El descontento social alcanzó niveles explosivos y la gente empezó a buscar soluciones rápidas y radicales. El partido nazi de Hitler, que hasta entonces había sido un grupo marginal y excéntrico, explotó el miedo y la desesperación de la población. Su mensaje simple y vengativo resonó en aquellos que habían perdido todo, prometiendo orden, trabajo y la restauración de la dignidad nacional. En las elecciones sucesivas, el partido nazi utilizó la violencia callejera, la propaganda moderna y una retórica hipnótica para escalar posiciones. La élite conservadora, temerosa del comunismo y subestimando peligrosamente a Hitler, creyó ingenuamente que podían controlarlo. Finalmente, el 30 de enero de 1933, el mariscal Hindenburg, presidente de la República, nombró a Adolf Hitler como canciller, convencido de que sería un títere fácil de manipular dentro de un gobierno de coalición tradicional.
fue el error más costoso de la historia. Hitler necesitó apenas unos meses para desmantelar por completo la democracia de Weimar. Utilizó el incendio del Reichstag, el edificio del Parlamento, como pretexto para suspender las libertades civiles, culpar a los comunistas y consolidar todo el poder en sus propias manos. La ley habilitante, aprobada bajo coerción y miedo, le permitió a Hitler gobernar por decreto, sin necesidad de consultar al Parlamento o al presidente. El Tercer Reich había nacido, y con él la noche más oscura que jamás caería sobre la nación alemana y sobre toda Europa. El primer acto oficial del régimen fue la purga de la oposición política. Los campos de concentración, inicialmente destinados a los disidentes comunistas y socialistas, se abrieron rápidamente, iniciando el sistema de terror y represión que definiría la nueva era. La Alemania nazi se lanzó a un frenético rearme militar que violaba abiertamente los términos del Tratado de Versalles. Un rearme que fue tolerado por las potencias occidentales que, obsesionadas con evitar otra guerra, optaron por el apaciguamiento y la negación de la realidad. El rearme acelerado de Alemania, dirigido por el brillante y despiadado ministro de Armamentos, Albert Speer, sacó al país de la depresión de una manera espectacular, generando pleno empleo y restaurando un sentido de orgullo nacional, aunque estuviera basado en la propaganda y en la violencia institucionalizada. La vida bajo el Tercer Reich se definía por una dualidad aterradora. Para muchos alemanes de ascendencia aria, la década de 1930 fue un período de orden recuperado, de grandes obras públicas y de un renacimiento cultural superficial basado en el nacionalismo exacerbado y la pureza racial. Pero esta ilusión de orden se construyó sobre un sistema de terror sin precedentes. La Gestapo, la Policía Secreta del Estado y las Schutzstaffel o SS se encargaban de garantizar la obediencia absoluta y de eliminar cualquier forma de disidencia, convirtiendo a Alemania en una prisión vigilada por todos sus habitantes. La persecución contra los judíos se intensificó gradualmente, pasando de la discriminación económica y el boicot a la violencia callejera organizada y las leyes de Nuremberg de 1935 que los despojaron de su ciudadanía y de todos sus derechos fundamentales. La noche de los cristales rotos, en noviembre de 1938, fue el punto de inflexión. Una ola coordinada de pogromos que destruyó sinagogas y negocios judíos en toda Alemania. Demostró al mundo la intención genocida del régimen y la pasividad cómplice de la población general. Mientras tanto, en el escenario internacional, Hitler puso a prueba la voluntad de las potencias occidentales. Remilitarizó la región del Rin, se anexionó a Austria en el Anschluss en 1938 y exigió la región checa de los Sudetes. Cada escalada de agresión fue recibida con apaciguamiento por el primer ministro británico Neville Chamberlain, quien creyó ingenuamente haber asegurado la paz para nuestro tiempo al entregar a Checoslovaquia en la conferencia de Múnich. Una traición cínica que solo fortaleció la confianza de Hitler. El objetivo final de Hitler no era la restauración de las fronteras de 1914, sino la conquista del Lebensraum, o espacio vital, en el este, que significaba la subyugación total de las poblaciones eslavas de Europa del Este y la obtención de recursos naturales ilimitados. El último obstáculo diplomático cayó con la firma del Pacto de No Agresión Germano-Soviético en agosto de 1939, un acuerdo cínico entre dos dictadores ideológicamente opuestos, que repartió Polonia y garantizó a Hitler la inmunidad en su frente oriental. Finalmente, el 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán invadió Polonia. Gran Bretaña y Francia, habiendo prometido protección a Polonia, se vieron obligadas a declarar la guerra. La Segunda Guerra Mundial había comenzado y el mundo entero estaba a punto de arder.
La primera fase de la guerra fue un triunfo militar total para la maquinaria bélica alemana. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, un uso combinado de tanques, aviones y tropas motorizadas, destrozó las defensas polacas en semanas y se convirtió en la nueva doctrina de la guerra. En la primavera de 1940, el ejército alemán invadió y ocupó Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y en un movimiento asombroso que conmocionó al mundo, derrotó completamente al poderoso ejército francés en menos de 6 semanas, obligando a Francia a rendirse. La humillación de Versalles había sido vengada y Hitler estaba en la cima de su poder. Gran Bretaña, sola y aislada bajo el liderazgo de Winston Churchill, se mantuvo desafiante, y la batalla de Inglaterra, una campaña aérea salvaje, fue la primera derrota significativa que sufrió la Luftwaffe. Pero los ojos de Hitler estaban fijos en el este, en la Unión Soviética, la fuente de su obsesión ideológica y su necesidad de espacio vital. En junio de 1941 rompió el pacto de no agresión e inició la Operación Barbarroja, la invasión más grande en la historia de la humanidad. La invasión soviética comenzó con un éxito abrumador, capturando a millones de soldados y arrasando kilómetros de territorio, pero el invierno ruso, la ferocidad de la resistencia soviética y las líneas de suministro sobreextendidas detuvieron el avance alemán justo a las puertas de Moscú. Al mismo tiempo que la guerra total se desarrollaba en el este, el régimen nazi puso en marcha la solución final, el plan sistemático y burocrático para aniquilar a la población judía de Europa y a otros grupos minoritarios considerados inferiores por la ideología nazi. En la conferencia de Wannsee, en enero de 1942, se formalizó el exterminio masivo. Los campos de concentración se convirtieron en campos de exterminio industrializados, como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, donde millones de personas fueron asesinadas metódicamente en las cámaras de gas. El Holocausto fue el crimen más espantoso del régimen alemán, una catástrofe moral que trascendió la guerra misma y que dejó una mancha imborrable, no solo en la historia de Alemania, sino en la historia de la humanidad. Fue un terror planificado por el Estado. El punto de inflexión militar llegó en la terrible batalla de Stalingrado. Entre 1942 y 1943, donde el sexto ejército alemán fue rodeado y aniquilado por las tropas soviéticas. Una derrota catastrófica de la que la Wehrmacht nunca podría recuperarse. A partir de Stalingrado, la iniciativa en el frente oriental pasó permanentemente a manos del Ejército Rojo. La guerra se convirtió en una retirada lenta, sangrienta y desesperada para los alemanes, mientras los soviéticos avanzaban implacablemente hacia el oeste, impulsados por la venganza. El cerco de la derrota se cerraba lenta e inexorablemente sobre Alemania. En el oeste, los aliados angloamericanos lanzaron una campaña aérea de bombardeos sistemáticos contra las ciudades industriales alemanas, buscando paralizar la producción de guerra y destruir la moral de la población civil. Ciudades históricas como Hamburgo y Dresde fueron reducidas a escombros ardientes y cientos de miles de civiles murieron en las tormentas de fuego creadas por las bombas incendiarias. La guerra total, iniciada por Hitler, había regresado a casa con una venganza brutal e indiscriminada. A pesar de la realidad militar desastrosa, la propaganda nazi mantenía una ficción de victoria inminente, mientras que la represión interna se endurecía contra cualquiera que mostrara signos de falta de lealtad o pesimismo ante el inminente colapso. La resistencia interna alemana, aunque pequeña y fragmentada, intentó un acto desesperado para salvar lo que quedaba de la nación y negociar la paz. En julio de 1944, un grupo de oficiales del ejército llevó a cabo el fallido complot para asesinar a Adolf Hitler.
El coronel Klaus von Stauffenberg plantó una bomba en el cuartel general de Hitler, pero el dictador sobrevivió milagrosamente con heridas leves. La represalia fue inmediata y salvaje, llevando a la ejecución sumaria de miles de conspiradores y disidentes, purgando por completo a la oposición dentro del ejército. El 6 de junio de 1944, vio a las fuerzas aliadas desembarcar en Normandía, abriendo el esperado frente occidental y lanzando una ofensiva masiva que liberó a Francia en cuestión de meses, a pesar de la feroz resistencia alemana. A finales de 1944, Alemania estaba siendo atacada simultáneamente por el Ejército Rojo desde el este y por las fuerzas aliadas occidentales. Hitler, en un último y desesperado intento, lanzó la fallida ofensiva de las Ardenas, un acto final de locura militar. El invierno de 1945 fue el final. Las tropas soviéticas penetraron en Prusia Oriental y llegaron hasta el río Oder, a tan solo 60 kilómetros de Berlín. Desde el oeste, los aliados cruzaron el Rin y avanzaron imparables hacia el corazón de la nación. Hitler, delirante y recluido en su búnker bajo las ruinas humeantes de Berlín, se negó a aceptar la derrota inminente. Emitió órdenes a ejércitos que ya no existían, sacrificando a miles de adolescentes y ancianos de las Volkssturm, la milicia popular de la última hora. La batalla de Berlín fue el epílogo del régimen, una carnicería urbana total. Los soviéticos avanzaron calle por calle, casa por casa, luchando contra la resistencia fanática de los últimos leales nazis, hasta rodear completamente el centro de la ciudad. Finalmente, el 30 de abril de 1945, con el Ejército Rojo a solo unos metros de la Cancillería, Adolf Hitler se suicidó junto a su recién esposa Eva Braun, convencido de que la nación alemana no había sido digna de él y merecía su propio colapso. El 7 de mayo de 1945, el general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas alemanas. 12 años de terror y ambición habían terminado, dejando a Alemania como un paisaje lunar de ruinas y desolación absoluta. La magnitud del desastre humano y material era incalculable. Entre 6 y 8 millones de soldados y civiles alemanes habían muerto. Las grandes ciudades estaban pulverizadas y la infraestructura completamente destruida por los bombardeos continuos. Pero la devastación física era minúscula comparada con el colapso moral. El mundo entero conoció la espantosa verdad del Holocausto al liberarse los campos de exterminio, y la vergüenza de haber participado o permitido tales crímenes se convirtió en una carga insoportable. Alemania, el corazón de Europa, fue desmembrada y ocupada por las 4 potencias vencedoras: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, cada una administrando su propia zona, eliminando por completo cualquier vestigio del poder central. El propósito inmediato de los aliados era la desnazificación total, la eliminación de la ideología nazi de la vida pública, la educación y la cultura, y el castigo de los principales criminales de guerra en los juicios de Nuremberg, que establecieron nuevos precedentes legales. Pero la unidad de los vencedores no duró mucho. La alianza de guerra se resquebrajó rápidamente a medida que se profundizaban las diferencias ideológicas entre el bloque capitalista occidental y la Unión Soviética. Alemania se convirtió en el punto de fractura de una nueva guerra. La Guerra Fría había comenzado, y el territorio alemán se transformó en el campo de batalla ideológico más importante del planeta, el lugar donde las 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se mirarían a los ojos con sus arsenales nucleares listos para el lanzamiento. La ciudad de Berlín, ubicada a 170 kilómetros dentro de la zona de ocupación soviética, se convirtió en el epicentro simbólico de la naciente
Guerra Fría. Berlín fue dividida en 4 sectores, replicando el esquema de ocupación de toda Alemania. Los intentos de la Unión Soviética por expulsar a las potencias occidentales de Berlín culminaron en el bloqueo de Berlín en 1948, cuando el acceso terrestre a los sectores occidentales fue completamente cortado por la implacable mano de Stalin. La respuesta de Occidente fue heroica y totalmente inesperada: el puente aéreo de Berlín. Durante casi un año, aviones estadounidenses y británicos volaron día y noche para suministrar alimentos, medicinas y combustible a los 2 millones de berlineses occidentales atrapados. El éxito del puente aéreo demostró la voluntad occidental de no ceder ante la presión soviética y forzó a Stalin a levantar el bloqueo. Pero la división se había profundizado, haciendo imposible la reunificación de Alemania en un futuro próximo. En 1949, la división de Alemania se formalizó. En el oeste, con el apoyo de Estados Unidos y las potencias europeas, nació la República Federal de Alemania, o Alemania Occidental, una nación democrática, capitalista y orientada hacia la integración europea. Su primer canciller, Konrad Adenauer, fue una figura fundamental para anclar a la nueva Alemania a Occidente, logrando la reconciliación con Francia y sentando las bases de una economía social de mercado que rápidamente demostró ser milagrosa en su recuperación. En el este, bajo el control estricto de la Unión Soviética, se fundó la República Democrática Alemana, o Alemania Oriental, un estado satélite comunista, represivo y militarizado, con una economía centralizada que rápidamente se estancó y se aisló del resto del mundo. El contraste entre las dos Alemanias era desolador. Mientras Occidente experimentaba el Wirtschaftswunder, el milagro económico, reconstruyendo ciudades e integrándose en la prosperidad de la comunidad europea, Oriente se hundía en la mediocridad económica y el control estatal absoluto. Millones de alemanes orientales, incapaces de soportar la represión y la falta de oportunidades, huyeron hacia el oeste a través de la única puerta de escape que quedaba abierta: el sector occidental de Berlín, cruzando libremente la frontera invisible que dividía a la ciudad. Esta fuga masiva de cerebros y mano de obra joven amenazaba la supervivencia económica de la República Democrática Alemana. La respuesta del régimen oriental fue una medida drástica, brutal y visible de la tiranía comunista: la construcción de un muro infranqueable. El 13 de agosto de 1961, de la noche a la mañana, el gobierno de Alemania Oriental comenzó la construcción del Muro de Berlín, una barrera física de hormigón, alambre de púas y torres de vigilancia que dividió a familias, calles y barrios por casi 3 décadas. El muro se convirtió en el símbolo más poderoso y tangible de la división mundial. Una cicatriz de 80 kilómetros que rodeaba completamente a Berlín Occidental, atrapando a sus habitantes y condenando a los orientales a la sumisión forzada tras el telón de acero. Cualquier intento de cruzar el muro era castigado con la muerte. Los guardias fronterizos orientales tenían órdenes de disparar a matar a cualquier persona que intentara escapar de la dictadura del proletariado. Una realidad sombría y mortal que muchos intentaron evadir de manera desesperada. Mientras el oeste florecía, el este se atrincheraba en el miedo. La Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado de Alemania Oriental, se convirtió en una de las agencias de policía secreta más eficientes y represivas de la historia, espiando a millones de sus propios ciudadanos. La Stasi empleaba a cientos de miles de informantes no oficiales, ciudadanos comunes que espiaban a sus vecinos, colegas e incluso a sus propios familiares, creando una atmósfera de paranoia y desconfianza social que destruyó el tejido comunitario de la nación. A pesar de la división, Alemania Occidental se enfrentó valientemente a su pasado,
reconociendo la responsabilidad por los crímenes nazis y pagando reparaciones a Israel y a las víctimas del Holocausto, un proceso doloroso conocido como Vergangenheitsbewältigung o manejo del pasado. El canciller Willy Brandt, arrodillándose en 1970 ante el monumento a los héroes del gueto de Varsovia, en Polonia, realizó un gesto de humildad y arrepentimiento que fue vital para la reconciliación de Alemania con el resto de Europa del Este. Pero la presión del muro y la insoportable tensión de la Guerra Fría mantuvieron viva la esperanza de la reunificación. A lo largo de los años 70 y 80, los movimientos de protesta por los derechos civiles y la libertad religiosa comenzaron a crecer en la Alemania Oriental. La resistencia, aunque sutil al principio, se organizó en iglesias y pequeños grupos. La gente, harta de la represión y de la mentira oficial, comenzó a desafiar tímidamente al régimen, buscando un cambio que parecía totalmente imposible de alcanzar sin una intervención militar externa. El cambio que Alemania Oriental esperaba no llegó con tanques occidentales, sino con un viento de transformación política que sopló desde el mismo corazón de la Unión Soviética. Mikhail Gorbachov, líder soviético, introdujo reformas de apertura y reestructuración, desafiando la ortodoxia comunista. Estas reformas, perestroika y glasnost, señalaron a los regímenes satélites de Europa del Este que el apoyo militar soviético ya no era garantizado e incondicional. El miedo, el principal pilar del sistema comunista, comenzó a desvanecerse lentamente entre los ciudadanos orientales. El colapso comenzó en el verano de 1989, cuando Hungría abrió sus fronteras a Austria, creando una brecha en el telón de acero. Miles de alemanes orientales, de vacaciones en Hungría, se lanzaron hacia Occidente, buscando asilo político en las embajadas de Alemania Occidental en Praga y Varsovia. La crisis de refugiados se convirtió en una humillación pública para el régimen oriental. Las protestas internas se multiplicaron, con cientos de miles de personas marchando en ciudades como Leipzig y Berlín, gritando un simple y poderoso lema: «Somos el pueblo». El líder de Alemania Oriental, Erich Honecker, se aferraba desesperadamente al poder, preparado para reprimir las manifestaciones por la fuerza, al estilo de China en la plaza de Tiananmen. Pero el Partido Comunista, dividido y paralizado, no se atrevió a desatar un baño de sangre total. La noche crucial llegó el 9 de noviembre de 1989. En una rueda de prensa improvisada y caótica, un portavoz del Politburó anunció torpemente que las restricciones de viaje a Occidente se levantarían inmediatamente y sin más dilación. La noticia se propagó como un incendio incontrolable. Miles de berlineses orientales se congregaron en los puestos de control del muro, exigiendo el paso a Occidente. Los guardias fronterizos, sin órdenes claras y superados en número, entraron en pánico absoluto. Poco después de las 10 de la noche, un guardia fronterizo, el teniente Harald Jäger, tomó la decisión de su vida. Ordenó la apertura de las barreras en el paso de Bornholmer Straße. La historia cambió en ese mismo instante. El muro de Berlín cayó en medio de la euforia total. Miles de personas de ambos lados se abrazaron, bebieron champán y bailaron sobre el concreto que había sido el símbolo de su opresión. Fue un momento de alegría pura, un hito que anunció el final de la Guerra Fría. El canciller de Alemania Occidental, Helmut Kohl, aprovechó el momento de caos y euforia para impulsar una reunificación rápida, a pesar de la inicial resistencia de Gran Bretaña y Francia, que temían el resurgimiento de una Alemania demasiado poderosa en el centro de Europa. El proceso diplomático fue intenso, requiriendo la aprobación de las 4 potencias ocupantes. Un acuerdo que finalmente se logró mediante la promesa de que la Alemania unificada renunciaría a las armas nucleares y aceptaría la permanencia de las fronteras orientales con Polonia.
El 3 de octubre de 1990, las dos Alemanias se reunificaron oficialmente. El sueño de unidad que había obsesionado a los pueblos germánicos desde Arminio y Bismarck se había cumplido finalmente, esta vez a través de la vía pacífica y democrática. Pero la reunificación no fue una fiesta económica inmediata. La República Federal tuvo que invertir miles de millones de marcos para modernizar la obsoleta infraestructura y la estancada economía de la antigua Alemania Oriental, un costo que generó resentimiento y división regional. La Alemania unificada emergió como una democracia fuerte, la potencia económica indiscutible del continente europeo y un actor comprometido con la paz y la integración europea. Un giro total con respecto a su pasado militarista y conflictivo. Hoy, la Alemania moderna sigue luchando con la herencia de sus sombras, el Holocausto y la dictadura comunista. La memoria de estos crímenes es mantenida viva a través de museos y monumentos, en un esfuerzo constante por garantizar que la barbarie nunca se repita. El desafío actual de Alemania es integrar las nuevas oleadas de inmigración, navegar la inestabilidad geopolítica de Europa y mantener la cohesión interna frente a un resurgimiento del extremismo de derecha que explota las viejas heridas de la división y la globalización. Pero la nación que nació del barro de Teutoburgo, que se dividió en la Reforma, se unificó por el hierro y la sangre y se partió por una ideología mortal, ha demostrado una capacidad formidable para el renacimiento, la autocrítica y la transformación democrática. El espíritu alemán, forjado en el dolor de dos guerras mundiales y en el triunfo sobre la tiranía, es hoy un testimonio de que incluso la historia más oscura puede encontrar un camino hacia la esperanza y hacia la construcción de una nación más fuerte, más justa y finalmente unida.